nosotros tenemos un invitado de casa, mi Maito, ven para acá y le damos gracias al Señor, amén. Yo ya oré por ti esta mañana, entonces yo sé que el Señor va a obrar a través de ti y yo sé que el Señor te da la gracia para transmitir el mensaje, amén. Gracias, Maito. Amén, amén. Buenos días a todos mis hermanos. Hoy sé que el Espíritu Santo se va a mover de una forma diferente, porque hoy cuando vi ese cambio de formato en la alabanza dije, bueno, el Espíritu Santo ya está guiando al líder de alabanza, porque siempre tenemos al final las canciones de adoración, muy bien mi pastor, ¿cierto? Las rápidas son las de alabanza y las lentas de adoración. Pero adoración sabemos que es expresar nuestro amor a Dios. Y adoramos todo el tiempo. Cada segundo de nuestra vida debemos adorar al Señor. Para eso estamos hechos. Y lo adoramos expresando nuestro amor, nuestra obediencia. Pero bueno, volviendo al tema de nuestro tiempo hoy de adoración, de alabanza, me gozo, me alegra. Y si les abro mi corazón, alguna vez dije, algún día en la iglesia va a ser así. Vamos a terminar para así. Yo ya estaba listo para danzo en el río o dar un paso al frente, ya estaba. Vi pasar a mi pastor y dije, bueno, no alcanzamos. Bueno, gloria a Dios. Qué privilegio poder estar acá con ustedes hoy. Yo sé que mis pastores son celosos con quienes pueden estar acá al frente dando ese alimento para su casa, y es un privilegio y una gran responsabilidad. Pero lo mejor de estar en los servicios es que no te dan tiempo. La pastora no me dijo que había tiempo, pero yo sé que hay un hermano en Cristo, amigo, al que amo mucho, que me ha venido exhortando, me ha venido enseñando acerca de la administración y mayordomía del tiempo. No miren a Sergio Olivera, no es él. Amén. Pero hoy en Día del Padre, ese fue mi mejor regalo. Cuando mi pastora fue la enviada del Señor la semana pasada a decirme, en 8 días se toca compartir. Gloria a Dios. Yo inmediatamente fui a mi esposa y le dije, cancelaba el viaje. Pero no importa, estamos acá como, no, mentiras, no había viaje. Gloria a Dios, siempre estamos dispuestos para servirle al Señor. Amén. Pero sí les cuento, anoche cuando estaba mi pastor compartiendo, yo estaba sentado ahí y estaba orando. Pero presté atención al mensaje. Estaba orando, Señor, que el pastor no vaya a decir lo mismo que yo, Señor, por favor. Pero él no hace caso a lo que yo quería. Yo al final le decía a mi pastor anoche, no tocaste los mismos versos, pero el mensaje está alineado hacia lo mismo. Y me decía el Espíritu Santo confirmando. Gloria a Dios. Y es algo, porque en el día del Padre es un día que no está muy marcado en el calendario. Bueno, no sé acá en los Estados Unidos, ¿no? Yo estoy muy reciente acá en los Estados Unidos. Soy un hombre joven en edad, soy un hombre joven acá en los Estados Unidos, ¿sí? Ayer, los que vinieron ayer vieron mi foto al final. El hermano Samael me decía, wow, estaba súper chiquito, ¿cuántos años tenía? Todavía me veo joven, gloria a Dios. Ahora para los que no vino ayer, los que no vinieron ayer, o todos estuvieron ayer, bueno, entonces ahora repiten foto. Bueno, pero en Colombia pues el Día del Padre no está ahí marcado en el calendario, no es un día tan importante, porque el Día de la Madre sí es importante. Amén, dice la pastora, amén. El Día de la Mamá, sí, eso es con un mes de anticipación. Día de la Madre, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a comprar? ¿Cierto? Anoche mi pastor estuvo ahí afuera orando, porque el regalo del Día del Padre no fuera medias ni calzones. ¿Cuándo usted a su mamá le regala medias y calzones? Eso sí no, pero al Día del Padre sí. Así que hágale caso a la oración de mi pastor. Yo sí acepto medias y calzones porque por mi trabajo se le dañan a uno las medias. Entonces, gloria a Dios. Bueno, es más, el almuerzo.
El día de la madre se lleva a la mamá a almorzar afuera. El día del padre, venga a ver qué le cocinamos en la casa. Bueno, está bien, no hay problema. Es más, ayer un buen mexicano me compartía chiste de día del padre. ¿Sí? Le preguntan al papá, ¿le van a dar regalo de día del padre? Y el padre responde, no, pues no sé porque no me han pedido dinero. Sí, ríase por misericordia, yo tampoco me reí. Y cuando se lo conté anoche en la casa a mis hijos, porque lo conté anoche después de que me lo contaron, mi hijo menor dice, ya está contando chistes de pastor. Bueno, no le digan a mi pastor. Bueno, pero ¿esto por qué pasa? Porque nosotros tenemos la culpa. Los hombres tenemos la culpa. Nosotros hemos contribuido a que la importancia del padre empiece a desaparecer. Nosotros hemos contribuido a que el respeto de esa labor maravillosa que Dios ha puesto se empiece a perder. Dios nos dio una labor súper importante, la de ser papá. Pero en este momento el enemigo está encargándose de que en la sociedad se pierda la importancia de esa labor. Y yo sé que mi pastor me dijo, vamos a exhortar por el Día del Padre. Y si usted escucha estas primeras líneas, usted va a decir, uy no, pero vine a un regaño de Día del Padre. Y no, hoy es un día para honrarlos a todos los padres, para honrarlos por esa labor ardua que están cumpliendo. Pero es importante que hablemos de esto. ¿Por qué nos está sucediendo esto? Mi pastor anoche cuando nos compartía el mensaje decía que yo no puedo expresar afecto si mi papá no me expresó afecto, ¿cierto? Eso es lo que el mundo dice. Yo no puedo dar amor si mi papá no me dio amor. Entonces partamos que ese puede ser el problema, ¿cierto? Pues si yo no tuve un buen papá, no puedo ser un buen papá. Si yo no tuve una buena paternidad, pues ¿cómo voy a desarrollar una buena paternidad? Pero miren lo importante que es la labor de la paternidad. ¿Todos tienen su Biblia? Porque no le pasé la lista a los de Media Team, así que si los de Media Team no corren hoy, entonces nos toca buscar en la Biblia. Vamos a ir al Salmo 127, verso 4. Salmo 127, verso 4. Estoy viendo a todos los que tienen la Biblia en el celular y ya estoy sintiendo envidia santa, es más rápido en el celular. Salmo 127, verso 4. ¡Oh, wow! Gracias a los de Media, sí, están veloces, Brian, wow. Dice, los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Esa es la Nueva Traducción Viviente. Y la Reina Valera dice que son un valiente. O sea que ser padre, ¿sí? Dice como saetas en manos del valiente. Entonces ser padre implica dos condiciones, ser valiente y ser guerrero. Aquí tenemos un guerrero en formación, ¿cierto? Y a Brian le toca ser valiente para ser guerrero. No puede temer, no puede desmayar. Y todos recordamos ese pasaje, Josué 1:9, ¿qué dice? Mira que te mando. Es un mandato. Dios nos está dando una orden, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Isaías 41:10, ¿qué dice? Ese también no lo sabemos, porque dice casi lo mismo. ¿Sí? ¿No? ¿No lo recordamos? ¿Cómo, Almita? Ya lo pusieron. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Y fíjense que ahí es donde el enemigo está tratando de dañar el orden correcto que Dios ha creado, el diseño de Dios. El enemigo quiere dañar la sociedad,
¿Y dónde está atacando? En el núcleo básico de la sociedad. ¿Cuál es? La familia. ¿Y dónde ataca? Donde el más débil. Ay, no, es la cabeza, entonces debe ser el más fuerte. Pero es que yo recuerdo una historia. Yo creo que usted la vio conmigo en las películas que dan en Semana Santa. Y si no, pues fue porque usted leyó la Biblia. Pero vino una serpiente y buscó a una mujer pecadora. Y le dijo, hey, cómete de esta fruta. Y ella accedió. Y fue con todas sus artimañas la mujer de manipulación. Y embaucó a ese hombre, astuto, inteligente y perfecto, y lo hizo caer. La pregunta ¿es el más débil o el más fuerte? No, eso es otro mensaje. Pero ¿qué pasa acá? El diablo está llegando a esa figura paterna. Fíjense que la palabra en Josué 1:9 nos dice, no temas ni desmayes. ¿Y qué está pasando con la paternidad? 1, tememos. Por eso hoy en día no queremos tener hijos. ¿No se han dado cuenta de lo que pasa con las nuevas generaciones? Yo les voy a compartir un secreto. Espero que quienes están conectados a Facebook, mi hijo no esté viendo esto, o tápate los oídos, Camilo. Pero mi hijo desde pequeño le preguntaban, ¿qué quieres ser cuando grande? Y él decía, soltero. Pero hoy no, hoy declaramos, Señor, que debe tener como unos 7 nietos. Quiero tener unos 7 nietos. Miren, hoy en día las generaciones no quieren tener hijos. Porque tememos. ¿Qué tememos? No, es que cómo voy a traer hijos a este mundo. Tan difícil, tan terrible. Estamos teniendo una responsabilidad que Dios nos ha asignado, que es la paternidad. Y preferimos no tener hijos, pero sí tener mascotas. A los que hemos llegado a decirle hijos, Santo Padre del Cielo. Esa fue una discusión con mi esposa por un buen tiempo. Cogía a la perrita y le decía, salude a su papá. Le decía, pues yo no la engendré, no es hija mía. ¿Sí? Bueno, gloria a Dios. Y desmayamos. Además de temer, desmayamos. ¿Qué está pasando hoy en día? Abandono del hogar. El papá se va y la mamá, entiéndase allá con esos chinos. Es lo más fácil, huir. Y el enemigo está atacando ahí. Pero ataca solo a los del mundo. Los del mundo ya los tiene agarrados. Donde más va a querer atacar es en la iglesia. Yo pasé mucho tiempo pensando en que si tenía discusiones con mi esposa, seguro me iba a ir para el infierno. Un día tuve la oportunidad de sentarme a hablar con mis pastores y yo me acuerdo de mi pastora, nos contaba que a veces hasta viniendo para la iglesia de pronto se presentaba algo y venían ahí como en el medio agarrón. Yo decía, bueno, ¿no? Si a los pastores les pasa, estoy bien, póngale un chulito. Pero es darnos cuenta cómo el enemigo empieza a atacarnos. Empieza a atacarnos. Hace poco nos enseñaban y nos recordaban un pasaje de la Biblia que dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y tuve la oportunidad de hablar con unas personas después de esa enseñanza y decían, no, terrible. Duramos como una semana que ni nos hablábamos. Y hablábamos con mi esposa y pensábamos en eso. Y hay muchas razones por las que la palabra nos enseña las cosas, pero hay una de las principales y que he aprendido
buen hermano en Cristo y amigo, es se lo voy a tratar de decir en inglés, common sense. Y Dios es tan bueno. Yo le decía a mi esposa, cuando te dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque imagínese donde usted se acueste y al día siguiente no se levante. Terrible si usted se acostó enojado. Además de que seguramente le va a dar reflujo gastroesofágico por el enojo con el que se acostó. Pero bueno, entonces, cuando la palabra nos dice que debemos esforzarnos y ser valientes, tiene una connotación clara. Y es que debemos confiar en Dios. Confiar en Dios como nuestra única y total fuente de fortaleza. Confiar en Dios a pesar de que no tengamos las respuestas para lo que viene. Y eso es lo más difícil. ¿Saben? Eso es lo más difícil. Cuando recién llegué a este país y me sentaba a hablar con el pastor y a preguntarle cosas, y él me decía, no razones tanto. Y yo le decía, pero es que necesito respuestas. Decía mi pastora, ¿cómo lo hago? Necesito respuestas. ¿Cuál es el siguiente paso? Y él me decía, hay que creer. Hay que caminar en fe, y es lo que nos ha enseñado ahora. En las últimas prédicas, si usted ha estado acá, hay que dar un paso de fe, hay que caminar en fe. ¿Y qué significa eso? Hay que confiar en Dios. En que si confiamos en Él, la vamos a hacer, como dicen los mexicanos. Entonces debemos actuar y caminar en fe. Y para ser padres, ese es el elemento más importante, caminar en fe. Porque en sus fuerzas usted no logra nada. Cuando usted se embarca en ese trabajo de ser papá, en ese oficio de ser papá, usted sueña un montón de cosas. Uno desde que la mujer quedó embarazada, uno ya, bueno, no sé, lo digo por mí, uno ya se imagina la vida de sus hijos hasta cuando son viejitos. A mí me pasó así, entonces se va a estudiar así, va a estudiar acá, o luego va a estudiar esto otro, y entonces que va a trabajar así, y luego se va a casar y va a tener tantos hijos, y yo voy a cuidar los nietos y todo. Y cuando empiezan a crecer, no es así. De hecho, desde pequeños, por eso yo admiro a las mujeres que cuidan niños como profesión. Cuando empiezan a crecer, yo les voy a contar una historia, un secreto. Yo en Colombia compré una colección de libros, ¿cierto? Y me gusta uno que todavía lo recuerdo. Un día esto, si puedo, los voy a traer porque se quedaron allá en Colombia. De cómo ser un buen padre. Y había un libro que se llamaba Cómo tener un mejor hijo para el viernes. Y se suponía que empezabas el lunes, martes, miércoles, jueves y el viernes tenías un mejor hijo. Nunca me funcionó. Y me leí cualquier cantidad de libros, de autores cristianos, de autores seculares, y no funciona. Yo después hablando con mis hijos, con Carlos David, yo le decía que ese es un tema como cuando estudias economía. Todos los libros de economía dicen en un escenario ideal, y no hay país que tenga un escenario ideal. Entonces la paternidad es igual, los libros te explican las cosas en un escenario ideal, pero con los hijos no hay un escenario ideal. De hecho, si hay un seminario, ¿cierto?, que la iglesia va a trabajar, después mi pastora les contará, se llama Hijos Altamente Capaces, es muy bueno. Hoy vamos de pronto a tocar algo que se relaciona con una de esas, se manejan 8 dimensiones en ese seminario, ¿sí? Bueno, no recuerdo si la palabra es dimensiones, yo lo llamo dimensiones, y una de esas es la identidad positiva. Ya vamos a ver de qué se trata, pero bueno, retomemos acá el camino. Vamos a buscar entonces cuál es la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz de todos los males? El amor al dinero. El amor al dinero. Ahora vamos a usar cuál es la raíz del problema de la paternidad. Vamos a encontrarla hoy, Señor. Espíritu Santo, guíanos. ¿Cuántos han nacido de nuevo acá? Amén. Todos han nacido de nuevo. Entonces, 2 Corintios 5:17 le va a decir a usted que si usted nació de nuevo, ¿usted qué es? Una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron.
Usted ahora es hecho nuevo. Empecemos por ahí, téngalo claro. Y si usted nació de nuevo, ¿qué nos dice el versículo de Juan 1:12? Yo sé que si usted leyó Juan y le gusta Juan y le apasiona Juan, usted se acuerda que dice. El 11 dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Entonces usted nació de nuevo. Usted lo recibió, ¿cierto? Y Él le dio el derecho de ser hijo de Dios. Entonces usted es hijo de Dios. Y Romanos 8:14 dice que usted es hijo de Dios si es guiado por el Espíritu de Dios. Amén. ¿Ya se perdieron en esa historia? Aquí vamos a ir de verso en verso. Yo eso sí lo aprendí de mi pastora. Aquí es Biblia. Porque si no hay Biblia, váyase. Y en Romanos 8:14 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces nacemos de nuevo, somos hechos hijos de Dios, tenemos una nueva naturaleza y Dios es nuestro Padre. Hasta ahí estamos claros. Y alguien se acercó a Jesús en Marcos 10:18 y le dijo, maestro bueno. Maestro bueno. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Por qué me dices bueno? Bueno solo hay uno. ¿Quién? Dios. Entonces, retomándolo de atrás, si Dios es mi Padre, ¿tengo un Padre? Bueno. ¿Ok? Entonces, recuerden lo que les conté que dijo mi pastor anoche. Que uno de los problemas que el mundo manifiesta es que si mi papá no me expresó afecto, si mi papá no fue un buen papá, yo no puedo ser un buen papá. El punto aquí es que usted es hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios, Él es su Padre. Y primera de Juan 4:7, ¿qué nos dice? Todo el que ama es un hijo de Dios. Primera de Juan 4:7. ¿Ok? Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Entonces, si usted es hijo de Dios, Dios es su Padre, Dios es bueno, Dios es amor, usted ama. Seguimos sin encontrar la raíz del problema. Porque usted es un hijo de Dios, usted es una nueva criatura. Bueno, vamos a llegar a la raíz del problema. Lucas 15 es un capítulo que trata 3 parábolas. Las parábolas de las cosas perdidas. La oveja perdida, la moneda perdida y luego el hijo perdido. El hijo pródigo, ¿cierto? Vamos a centrarnos en esa, en el hijo pródigo. Y usted se conoce bien, se conoce la parábola del hijo pródigo. ¿Cuántos actores hay en esa historia? ¿Cuántos? 3. Muy bien. Mi pastora dijo 4. Ah, los siervos, muy bien. Esos eran los extras, pero tiene razón, pastora. Está muy bien. El padre, el hijo mayor y el hijo menor. Pero nosotros normalmente cuando leemos la historia nos fijamos siempre en el hijo menor. Que la historia es la del hijo menor. El hijo que, como lo denomina el título que le pusieron, es el hijo pródigo. Y luego cómo se relaciona con su padre. ¿Ok? El verso 20 de Lucas 15 nos muestra cómo era ese padre. Dice que ese padre estaba lleno de amor y de compasión. Y en medio de esa historia, a partir del verso 25, entra en escena el hermano mayor, que es el que nos interesa en este momento, es el en que nos vamos a centrar en este momento.
Dice, mientras tanto, bueno, aquí en ese punto de la historia, el hijo pródigo ya fue, pidió su dinero, fue y se los gastó, ya no tiene más dinero, le tocó ir a buscar trabajo, estaba ya con los cerdos, se antojó de la comida de los cerdos no le compartieron, entonces dijo, pues yo me devuelvo con mi papá, aquí no hay nada que hacer. Allá los siervos de mi papá comen mejor que estos cerdos. Y se devolvió. Y por el camino iba con arrepentimiento, porque él iba a decirle a su padre, he pecado contra el cielo, contra ti, no merezco ser tu hijo. Él llega, su padre lo ve desde lejos, corre, lo abraza. Yo me imagino esa escena, el muchacho venía preparado y empezó a decirle, padre, he pecado, que cállese, cállese, qué alegría tenerlo acá conmigo. Y traigan los mejores vestidos. Y vayan y maten al becerro más gordo, el que hemos engordado por todo el año, el que era para diciembre, mátenlo ya. Y entra en escena en el verso 25, el hijo mayor. ¿Dónde estaba el hijo mayor? Trabajando en el campo, muy juicioso. Él administraba la finca de su papá. Y cuando regresó, ¡wow! ¡Qué bullicio! Dice la palabra que oyó el sonido de música y baile en la casa. Y el verso 26 dice que se acercó a uno de los siervos, ahí están los siervos, mi pastora está bien, los extras, y le preguntó, ¿qué ocurre? ¿Por qué hay fiesta en la casa? Y el verso 27 entonces el siervo le dice, porque tu hermano llegó a salvo. Tu hermano volvió. Tu hermano, el que se había perdido, regresó. Y su papá dijo, haga fiesta y mate al becerro más gordo. Verso 28. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar a la fiesta. Entonces su padre salió y le rogó para que entrara, le suplicó. Verso 29, el enojo hace lo que debía hacer, ahí viene el fruto del enojo. Y él le responde, todos estos años he estado acá viviendo contigo, trabajo para ti. Dice que trabaja como un burro, perdón con los burros. Y nunca se negó a hacer nada de lo que él le pidió, o sea, era un obediente. En todo este tiempo no me diste ni siquiera un cabrito para festejar con mis amigos. Siguiente, verso 30. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa, ese enojo ya lo llevó a mirar como mal a su hermano. Cuando ese hijo suyo, el hijo malo, el que se llevó el dinero y se lo gastó, ahí sí celebras y matas al ternero más gordo. Ahí dejó salir todo lo que tenía en su corazón. Verso 31. Y su padre, que ¿cómo era el padre? Verso 20. Lleno de amor y compasión. Porque Santo Jesús, si ese padre hubiese sido alguno de nosotros, a mí me respeta. No, pero este padre era lleno de amor y compasión. No, no van a pensar eso, no soy así con mis hijos. Solo cuando se lo merece. ¿Qué le dijo su padre? Mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado, aquí conmigo, aquí en mi casa, y todo lo que tengo es tuyo. ¿Por qué nunca había agarrado un cabrito? Y si no lo quería agarrar porque se sentía mal, porque no le había pedido permiso a su papá, ¿por qué no fue y le dijo, papá, voy a agarrar un cabrito, ¿puedo? Voy a celebrar con mis amigos. Si vivía en la misma casa y el padre le está diciendo, todo lo que yo tengo
es tuyo. ¿Por qué creen que pasaba eso? Encontramos la raíz del problema. El hermano mayor, el hijo mayor, no conocía a su padre. No tenía una relación cercana con su padre. Y el hijo menor, ese malcriado, falto de gracia, que fue y se gastó toda la fortuna de su papá, a pesar de todo eso, él sí conocía a su padre. Porque él dijo, si yo vuelvo, mi papá me va a recibir. Si él no hubiese conocido a su padre, hubiera dicho, no, si yo vuelvo, no me deja ni acercar. Seguramente va a mandar a sus siervos y no me deja entrar. Pero él sabía que podía venir confiadamente a su padre y su padre lo iba a recibir en amor. Entonces el problema acá es que el hijo mayor no conocía a su padre. Encontramos la raíz del problema. Gloria a Dios, hermanos. Dios los bendiga. Buena semana. Vi la cara de muchos de, ay, de verdad, ya terminó. Recuerden que mi pastora no me dio tiempo. Miren, los hijos se parecen a sus padres. ¿Por qué se parecen los hijos a sus padres? Porque a veces lo tomamos solo como un adagio popular. Es que los hijos se parecen a sus padres. No, los hijos se parecen a sus padres por una cuestión de genética, de naturaleza. O me van a decir ustedes, por ejemplo, que escuchaba hace poco al abuelo diciéndole, llamándola así, que Abby no es igualita a mi pastora. Abby iba caminando por la cafetería y escuché de pronto al hermano Néstor diciéndole, Juanita, Juanita. Hay rasgos genéticos. Los hijos se parecen a usted. El problema es cuando no se parecen. ¿No ha visto en las telenovelas? Eso pasa en las telenovelas colombianas, no sé en las de ustedes. Pero en las telenovelas ese hijo no es suyo, porque no se parecía. Ahora, resulta que usted nació de nuevo, hay una naturaleza divina ahora en usted es un hijo de Dios. Usted debería parecerse a su padre. Usted debería parecerse a su padre. Pero ¿por qué no se parece? Porque no lo conoce. Miren, además de los rasgos genéticos, donde usted no puede negar físicamente que el hijo es suyo, al convivir, al criar a sus hijos, al estar en la casa, se empiezan a transmitir también rasgos de personalidad, gestos. Miren, yo tuve, me acordé ahora y me causa gracia. Yo tuve una situación que fue por una condición, vamos a llamarlo de tipo médico, que gracias a Dios el Señor me ayudó a dejar atrás y a superar, que me llevaba a tener problemas con mi memoria de corto plazo. Entonces yo podía estar acá hablando contigo, estaba pensando en lo siguiente que te iba a decir y de un momento a otro, en un segundo se me iba. ¿Sí? Eso fue por una situación, unas condiciones. Gracias a Dios eso ya quedó atrás. Y recuerdo a mi hijo menor hace unos años, que un día se le olvidó algo, estábamos en la mesa comiendo y se le olvidó algo y empieza, uy, ya me estoy pareciendo a mi papá, uy. Yo, Señor, eso no es para que se parezca ni se hereda, pero empiezas a tener comportamientos y rasgos similares. Entonces, cuando tú no te pareces a tu papá, que es Dios, hay algo que no está bien. ¿De parte de Dios? No. Dios es el mismo. Recuerden que una de las características del Señor, ¿cuál es? Es inmutable, no cambia. Entonces, si eso es una relación padre-hijo, Dios y mi hijo, o su hijo, ¿en dónde estará el problema? En el hijo que no conoce a su padre.
Porque fíjense que el padre le dijo, es que estás en la casa, hey, estás acá en la casa, vives conmigo, todo lo mío es tuyo, tienes todo, pero no lo conoce. Y mientras estaba valorando el mensaje recordaba en un libro de un autor que leía, él cuenta una historia de una persona que se sube a un crucero para cruzar el mar de un océano, de un continente a otro. Y él se va y se ubica en su habitación, ¿sí? Y cuando era la hora de la comida, él siempre sacaba unas galletitas y se comía sus galletitas. Y un día uno de los meseros le dice, hey, ¿usted por qué no pasa la comida? Es que siempre lo veo allá comiéndose sus galletitas, ¿usted por qué no pasa la comida? Y él dijo, no, es que yo solo compré el tiquete para ir, o sea, solo para viajar, pero yo no compré la alimentación. Y el mesero le dijo, no, todo estaba incluido. Él no conocía. Y así pasaba con este hijo mayor. Él no conocía a su padre, él no conocía lo que tenía. Él no conocía algo que aprendimos hace poco en un servicio de miércoles, su posición y su posesión como hijo de Dios. Entonces no es culpa del padre. Hay una relación inadecuada entre padre e hijo, pero no es culpa del padre. Podemos volver a 1 de Juan 4. Vimos ahora el verso 7, pero miren lo interesante cuando vemos el verso 8. 1 de Juan 4, 7, el 7 primero, por favor, donde dice que Dios, todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Bien, nos gusta esa parte. Ahora veamos el 8. Pero el que no ama no conoce a Dios. Y hay algo mejor, en el libro de Romanos, que lo vimos ahora, el verso 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pero veamos ahora el 16, Romanos 8:16. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu. Hablaba con mi pastor el día que estuvimos en Iglesia al Parque, hablábamos de ese tema. El hombre es tripartita. ¿Cuáles son sus tres partes? Espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto? El hombre es espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Y mi pastor me enseñaba y me decía, y entonces nosotros pensamos que cuando nacemos de nuevo y el Espíritu Santo viene a nosotros, entonces hay un cuarto integrante en la casa. No, el Espíritu del Señor se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. ¿Qué implica esto? Que la naturaleza de Dios está en ti. Que hay una naturaleza divina obrando en ti. Entonces nosotros debemos parecernos a Dios nuestro Padre. Nacemos de nuevo, tenemos esa naturaleza divina, pero no tenemos la identidad. ¿Por qué? Porque no le conocemos. Por eso, como les decía, ese seminario en una de sus dimensiones habla de identidad positiva. Dios como Padre quiere moldearnos. ¿Usted fue hecho de qué manera? A la imagen de Dios, eso lo dice Génesis, si no me equivoco, 1, como 27 o 29. Dice que Dios hizo al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Pero luego viene la naturaleza de pecado, por culpa de Eva. Viene la naturaleza de pecado. Luego somos redimidos, nacemos de nuevo y volvemos a conectarnos con esa identidad divina. O sea, estamos hechos a la imagen de Dios. Usted es la imagen de Dios. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se parece a Dios? Y Dios es un Padre bueno.
Si usted es un hijo de Dios, usted se debe parecer a Dios. Dios, mira, eso es como en las matemáticas. A es igual a B, B es igual a C, entonces A es igual a C. ¿Claro? Ese algoritmo está clarísimo. Gracias, Brian. Creo que Brian fue el único que me entendió el algoritmo. Además dijeron, ¿qué pasó ahí? Es que no hay tablero. Si Dios es tu Padre y Dios es bueno, Dios es un Padre bueno. Y si tú eres hijo de Dios y tienes la naturaleza de Dios en ti, tú eres un Padre bueno. Y si no lo eres todavía, debes serlo. Debes serlo. Pero ya mis hijos están grandes, sí, los míos están grandes. Pero nunca es tarde. Nunca es tarde. ¿Ok? Entonces, vamos a ver unas características de nuestro buen Padre que Él quiere que nosotros repliquemos. Vamos a ir rápido, no son sino 8 características. Espero que sí alcancemos. Primero, amor incondicional. Dios como Padre nos ama incondicionalmente. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo. Nos ama incondicionalmente. Tanto que dio a su Hijo por nosotros. Ese es un amor incondicional. Entonces Dios nos está mostrando el amor que como Padre debe tener o quiere tener por sus hijos y que nosotros debemos tener por los hijos. Como padres terrenales, nosotros debemos tener ese amor incondicional por Dios, para mostrarlo como ejemplo a nuestros hijos. ¿Ok? Dios nos ama incondicionalmente. Nosotros amamos a nuestros hijos. Pero a nuestros hijos debemos serles ejemplo en el amor incondicional a Dios. Si puedes ir buscando Salmo 128, versos 3 y 4. Recuerden que nosotros somos ejemplo para nuestros hijos. Nosotros somos guía para nuestros hijos. Nosotros somos sacerdotes en la casa y esto va para los padres. Los hijos y las hijas aman a sus mamás. Aman a sus mamás. Y van a consentir a las mamás todo el tiempo. Esta semana que estuvimos sin Juan Camilo, en una situación que hablábamos los tres, yo le decía a Carlos David, usted siempre va a estar a favor de su mamá. Es la verdad. Pero, y allá Héctor me dice, sí, yo siempre estoy a favor de mi mamá. Pero ojo con una cosa, siempre ven y siguen el ejemplo de su papá. Tendríamos que adentrarnos en otro tema ya que nos llevaría a hablar del impacto que tiene cuando hay un padre ausente en una casa. Seguramente cuando venga el curso de hijos altamente capaces ahí podemos tocarlo. El impacto que tiene. Porque el ejemplo, sus hijos lo toman de usted, papá. Por eso es importante que usted en ellos refleje ese amor incondicional a Dios. Salmo 128, verso 3. Tu esposa será como una vid fructífera floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Amén. Yo lo recibo. Esa es la bendición del Señor para los que le temen. A mí me quedó muy claro ese mensaje que nos enseñó mi pastora acerca de la condición que viene para la bendición. ¿Cierto? Porque si yo leo solo el 3, yo aquí digo, amén. Yo danzo en el río. ¡Qué bendición! Pero ojo, ya me lo quitaron. Esa bendición viene ¿para quién? Para los que le temen al Señor. ¿Usted le tiene miedo al Señor? Amén. ¿No? Acuérdese que no es ese temor. Entonces, ¿cuál es el temor? ¿Temor a qué? Mi pastora no juega. Temor a fallarle a Dios. El temor del Señor es eso, a estar apartado del mal, a no fallarle, a no cometer errores.
Yo le compartía, no lo voy a decir. Segunda característica. El Espíritu Santo tiene momentos así. Yo le digo a mi esposa, él a mí ahora me habla fuerte. Cállate. Sí, Señor. Segunda característica. En la parábola del hijo pródigo vimos que el padre estaba lleno de amor y compasión. Entonces la segunda característica de nuestro Padre bueno que debemos replicar es que debemos tener compasión. Dios es compasivo con nosotros y espera que nosotros lo seamos como padres. Recuerden que Dios no cambia, Dios es inmutable. La palabra de Dios no cambia, es inmutable. Ahora, ¿qué quiero aclarar con eso? Ser compasivo no es ser permisivo. Porque entonces a veces los papás se nos ablanda la compasión y entonces permitimos todo. Yo sé que mi pastora después de hoy me va a amar más, pero yo recuerdo que ella nos ha contado que en su infancia, adolescencia y no sé exactamente hasta qué edad en esa época, mi hermano Néstor hacía todo lo que ella en su voluntad quería. Ella y su hermana Carolina. ¿Cierto, pastora? Sí, es así. A veces hay manipulación de nuestros hijos. Entonces, por eso aclaro, compasión no es permisividad. Porque entonces Dios, ¿cómo sería permisivo? No, es que ahorita ya, imagínate, eso lo dice la Biblia en el año 900 y ya estamos en el 2024, entonces ya te voy a permitir un poquito más. ¿Puedes pecar un poquito? ¿Sí? Porque soy un poco más compasivo. No. La palabra no cambia, Dios no cambia. Entonces nosotros debemos mantenernos en eso. ¿Sí? Salmo 103, verso 13. Salmo 103, verso 13. Voy a checarlo acá. Creo que voy más. Ok. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Tierno y compasivo con los que le temen. Siguiente, debemos ser ejemplo de integridad para nuestros hijos. Debemos ser ejemplo de excelencia moral. Tercero, ejemplo de integridad. ¿Qué es integridad? Que nuestros pensamientos, palabras y acciones sean iguales. No que lo que tú dices es contrario a lo que tú piensas y a lo que tú haces. Ahí no eres íntegro. Muy bien, mi pastora. Gracias por ese aporte. Que seas igual cuando te ven o cuando no te ven. No que en la casa de pronto ya no somos tan y apenas cruzamos esa puerta somos inmaculados. Sí, suele pasarnos. A mí alguna vez me pasó. Y hace poco el Señor ya me corrigió eso. Pero uno llegaba a la iglesia y, wow, hermanita, hermanito. Pero en la casa, wow. Miren, en capítulo 14 de Juan, en el verso 7, Jesús nos dice que si lo conocemos a Él, conocemos también al Padre. Dios es un ejemplo de Padre para Jesús. Y Él es igual a su Padre. Por eso Él dice, el que me conoce a mí, conoce al Padre. Y nosotros como hijos de Dios debemos actuar de la misma manera. Ahora, en Proverbios 27, si puedes ir rápidamente, hay una promesa. Hay una promesa de ser ejemplo para nuestros hijos. Esa promesa dice, los justos caminan con integridad. Benditos son los hijos que siguen sus pasos. Entonces hay bendición para los hijos de los justos que caminan con integridad. Así que si usted no camina con integridad, ahí tiene la respuesta de por qué no tenemos esa bendición. Amén. Nosotros debemos ser un modelo de vida para nuestros hijos espiritual y natural.
A mí me gustó algo en el video ayer que el mensaje que le daba Adriana a su papá, cuando le decía gracias por enseñarme tantas cosas, por llevarme a trabajar y enseñarme tantas cosas. Modelos de vida para nuestros hijos. Modelos de vida para nuestros hijos. Nosotros queremos lo mejor para ellos, pero a veces nos paramos solo en lo que el mundo dice. Yo quiero que usted sea y haga lo que yo no pude hacer. Y gloria a Dios, siempre queremos lo mejor para ellos. Pero nosotros debemos ser quien modele esa vida que queremos para ellos. Bueno, y aquí le agrego una parte. Ayer mi pastor lo tocaba cuando hablaba de que los hijos son una carga, ¿no? Que uno dice, me dañó la vida, me acabó la vida. Yo también cuando estaba preparando el mensaje, miré a mi corazón algo y es cuando uno le dice a los hijos, usted sí no me va a fallar, usted sí no, usted sí lo va a hacer bien. Y sinceramente vino a mi corazón y yo le decía, Señor, perdóname, porque yo lo hice por mucho tiempo. Y entendía y decía, qué carga tan pesada puse sobre los hombros de mis hijos. Y aún pongo esa carga, pero si mi hijo me empieza a fallar por alguna razón, porque no está actuando de la manera que yo considero que debe actuar, entonces mi corazón también va a haber tristeza, va a haber de pronto enojo, porque ¿qué pasa con ese hijo que me falla? No, es que lo que yo debo modelarle es una vida conforme a la palabra de Dios. Si mi hijo camina en la palabra de Dios, ¿qué más necesito? Ya si usted lo convence de que estudie lo que usted quiere que estudie, gloria a Dios. Amén. No, esa parte no la tenga en cuenta, bórrela, edítenla. Usted no debe obligarlo a estudiar, ¿no? Es lo que usted quiera que estudie. ¿Sí? Pero lo importante es que usted le modele una vida para que siga la palabra de Dios. ¿Sí? Miren en Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Ahí cuando leí este verso, el Señor puso en mi corazón, entendí, yo dije, Señor, en lo que debemos nosotros enfocarnos es en que ellos sigan todo el tiempo la palabra de Dios, que sigan ese camino que el Señor, ahí está, Deuteronomio 6, verso 5. Vamos a ir al 6 y al 7 también. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Verso 6. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Verso 7. Este es el que me encanta. Ahí entendí. Repítelos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Miren la importancia de que nuestros hijos caminen en la palabra de Dios. Y claramente lo dijo el Señor, repíteselos a tus hijos. Y esa siguiente generación debe repetírselo a sus hijos y la siguiente generación a sus hijos, para que la palabra se mantenga viva y eficaz. Amén. El primer ministerio cuando somos padres es nuestra familia. Ese es el primer ministerio. Y necesitamos la ayuda para poder ser padres y sacerdotes en nuestras casas. Miren que el primer mandamiento que tenemos con promesa, ¿cuál es? Honrar a los padres. Dice que si nosotros honramos a nuestros padres hay una bendición especial. Dice que nos va a ir bien y que vamos a tener larga vida. Entonces nosotros tenemos que modelarles una vida a nuestros hijos para que ellos aprendan, entiendan y puedan honrar a sus padres. Y esto también, ahí se los voy a extender, para los padres espirituales. Amén. Hay una relación de paternidad espiritual. Aquí podríamos hablar otras 2 horas acerca de eso, porque es de importancia. Pero María me hizo cara y me dijo, 2 horas. Wow. Es la importancia de la paternidad espiritual.
el valor que tienen para usted sus padres espirituales y la honra que debe darle a sus padres espirituales. ¿Ok? Bueno, siguiente característica, controla su carácter. Nuestro Padre bueno controla su carácter, nosotros como padres también debemos controlar nuestro carácter. Salmo 103, en el verso 8. Señor de la gloria, voy a pensar que es el fuego del Espíritu, pero aquí al frente está haciendo un calor impresionante. Salmo 103, verso 8. Dice, el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. Yo le voy a dejar una tarea, y es que lea los versos que siguen hasta el verso 18, porque ahí le dice cómo debe actuar un padre. Si le siguiera leyendo el nuevo, dice, no nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. ¿Cierto? Y a veces a usted como papá, como esposo, lo que hablábamos hace un momento, de no se ponga el sol sobre vuestro enojo, usted como papá entonces se enoja y parece que es para siempre. Y al rato viene su hijo y le quiere hablar y no. Y no sé si a usted le pasó, creo que en alguna clase yo les compartí, a mí me pasó con mi hijo menor, cometí una falta, me enojé muchísimo, yo un hombre que nunca se enoja, me enojé muchísimo, muchísimo. Es más, ese día estaba tan enojado que cuando iba a reprenderlo por la falta, mi esposa me decía, cálmate, cálmate, espera y después que te calmes le dices. Y bueno, vino el castigo, todo ese cuento, ya. Pasan unos días y un día él se fue a hablarme y yo estaba serio. Y él hizo la observación, ¿no? Dijo, luego uno después de que pide perdón ya no, ya como que no se arregló la cosa. Ahí el Señor me ministró y dije, oh. Bueno, el Señor me ministró y mi esposa llegó y me dijo, hey, ¿sí escuchó? Entonces, bueno, sí, claro. Entonces fíjense que el Señor acá está diciendo que Él como Padre no nos reprende todo el tiempo, ni estará enojado para siempre. Así debe ser usted como papá. Siga leyéndose ese hasta el 18, aquí no vamos a hablar de eso. Y recuerden el capítulo 1 de Santiago, el verso 19, porque usted debe ser. ¿Cómo debe ser? Pronto para oír, lento para hablar y tardo para airarse. Sabias enseñanzas del Señor. Porque cuando usted deja que su ira lo domine, no actúa correctamente, ni como papá, ni como esposo o esposa, sobre todo para las esposas, ni como cualquier cosa. Cuando usted actúa de esa manera bajo la ira, no va a funcionar bien. ¿Ok? Que no haya quedado en el video la observación de que mi esposa me hizo así, porque van a pensar que ella me pega y me maltrata, y no, jamás. Siguiente característica, provee el sustento para su casa. Un buen padre, nuestro Padre bueno, provee el sustento para su casa. Ayer mi pastor nos enseñó algo, y es que si Dios es mi Padre, Dios me nutre, Dios me protege y Dios me sustenta. Fíjense que hoy estoy lleno de amor y compasión porque no les pregunté, porque de pronto no se acordaban. Yo le hice caso también a un hermano en Cristo que me dijo, no nos pregunte, que nos acordamos. Dije, bueno, gloria a Dios, voy a andar en amor y compasión. Pero mi pastor dijo ayer que si Dios es mi Padre, Él nos nutre, a mí me tiene bien nutridito, nos protege y nos sustenta. Entonces, Mateo 7, verso 9. Mateo 7, verso 9.
Mateo 7, verso 9. Dice: ustedes los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? ¿Y qué dice el verso 10? ¿O si les piden un pescado, les dan una serpiente? Claro que no. Verso 11. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a los que le pidan? Y además tenemos ese verso maravilloso de Filipenses 4:19, ¿qué dice? Mi Dios pues suplirá todas mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Dios es un Padre bueno que provee el sustento y nosotros como padres debemos actuar de la misma manera. Debemos ser proveedores. Si me lo corres un poquito, gracias a la ayudona ahí que nos puso el aire para este calor, pero ahora no, mira. Característica número 6. Sabe tratar a sus hijos. Sabe tratar a sus hijos. Un padre bueno sabe tratar a sus hijos. Nuestro Padre bueno trata bien a sus hijos. En el capítulo 6 de Lucas, verso 36, dice: deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. Y en el verso anterior, habla de amar a sus enemigos. ¿Sí? Dice, háganles bien. Y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo. Ay, qué bueno que lo pusieron ahí. Porque es que esa última frase no quería que pensaran que yo la estaba diciendo. Es la Biblia. Pues Dios es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Entonces nosotros debemos tratar bien a nuestros hijos. Si nuestro Padre nos trata bien a nosotros, nosotros debemos tratar bien a nuestros hijos. Siguiente característica, enseña a sus hijos. Nuestro Padre enseña a sus hijos. Y la última que vamos a cerrar, esa es la que no nos gusta, pero la tenemos que escuchar. Enseña a sus hijos. En Josué capítulo 1, antes de hablarnos de que nos esforcemos y seamos valientes, el Señor nos mostró que puso unas reglas, que debemos obedecerlas y que si las obedecemos, vamos a tener una recompensa. ¿Qué dice Josué 1:8? Dice, medita. Estudia, dice esta versión. Yo le estaba hablando de la versión Reina Valera, pero está bien esta. Estudia constantemente este libro de instrucción. Mira, él nos dijo, aquí está la instrucción, aquí están las normas, aquí están las reglas, porque en la casa se ponen reglas, papás. En la casa se ponen reglas, ¿sí? De la manera correcta. Porque a veces, y eso también lo quiero sugerir, mi pastora después me corregirá si estoy hablándolo mal, pero es interesante cuando usted le dice a sus hijos, mientras usted viva bajo este techo, para mí eso es decirle a sus hijos, o sea que cuando no vive en este techo, hijo, usted puede hacer lo que quiera. No, es que usted lo está formando con unas reglas que le van a dar integridad y excelencia moral. Entonces, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que está escrito. Ahí te doy las reglas, obedécelas, amigo, estúdialas y obedécelas. Eso nos está diciendo nuestro Padre. Y es lo que debemos hacer con nuestros hijos. Aquí viene la parte interesante que es la condición, que es la bendición. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Si obedeces, prosperas y te va bien en todo lo que hagas. Así que, hermano, cuando piense contarle a otro hermano que no le está yendo bien, piénselo primero, porque el otro hermano lo va a juzgar y va a decir, entonces no está obedeciendo. No, el hermano que lo juzgue está mal. Pero fíjese en eso. Si estudiamos ese libro de la ley, de estas instrucciones, si las obedecemos, las ponemos en práctica en nuestra vida, vamos a prosperar y nos va a ir bien en todo lo que hagamos. Amén. Y el último, que es el que no nos gusta mucho. El Señor disciplina a sus hijos.
así como usted como padre debe disciplinar a sus hijos. Anoche en la mesa de los papás hablábamos un poco de eso y compartíamos, ay, mi hermano Samael, acerca de la disciplina con los hijos. Decía, mis hijos ya están grandes, pero cuando quieran ellos les pueden referir testimonios de la disciplina. Sí, para esas caras que están diciendo, oh, sí, es una disciplina correal, o sea, a pura correa. ¿Sí? Pero después mi pastora nos va a hablar de la vara de la corrección y de la correa de la corrección y todo eso. Ahora veamos la disciplina del Señor. En Hebreos 12, versos 5 al 10. Y ahí en Hebreos está hablando de un verso de Proverbios. Hebreos 12. Ya lo tienes ahí. Dice, ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Fíjense que ahí Dios nos está hablando como padre. ¿Olvidaron las palabras de aliento con que Dios está hablando a ustedes como hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige. Desde ahí tenemos que tener en cuenta eso. Porque si el Señor nos corrige y nos está disciplinando es porque nos ama. Pero a veces nosotros decimos, ¿pero por qué, Señor? Ay, ¿por qué? Yo quisiera ponerme en el lugar del Señor y decirle, pues por lo que hiciste. Esa es la respuesta, sencillo. Siguiente. El 6. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Ya no quiero ser hijo. No se refiere a que si usted va a ser hijo de Dios, va a recibir castigo todo el tiempo. No, el Señor te disciplina y tú tienes como hijo que aceptar la disciplina. Y si no quieres castigo, pues te tengo una solución. Obedece. Jesús dijo que nosotros éramos amigos de Él, ¿sí? Sí, eso lo dijo Jesús, seguro, está en la Biblia. ¿Qué debemos hacer nosotros para ser amigos de Él? ¿La pastora no juega? Mi pastora ya la veo que está, que dice, no. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Punto. Entonces la solución ahí a ese problema es para que no tengamos que sufrir esa disciplina, es obedecer. Pero Dios nos ama y por eso nos disciplina. Y usted debe disciplinar a sus hijos porque usted los ama. Instruye al niño en su camino y aunque tuviera la edad de ustedes, no se apartará de él. Por eso ustedes viejos están acá. Porque los instruyeron en el camino del Señor. Yo recuerdo el testimonio de mi hermano Pablo una vez que lo compartió en la cárcel. Y desde muy joven su mamá lo instruyó en el Señor. Todo el tiempo. Y hay fruto en eso. Entonces si amamos a nuestros hijos los instruimos en el camino del Señor. Yo no puedo dejarlos. Miren, los hijos son herencia del Señor, ¿cierto? Son una bendición. Pero ojo con una cosa, y lo aprendimos en clase de mayordomía. ¿De quién es todo? De Él, por Él y para Él. O sea, ¿de quién son sus hijos? De Él. Entonces, ¿cuál es su trabajo? De mayordomo. Usted está administrando esos hijos que le dieron y Dios le va a pedir cuentas. Entonces yo no puedo simplemente un día, que ya no me lo soporto más, decir, pues ya me cansé, que haga lo que quiera, ya no quiero más. Si usted quiere decir eso, es mejor que se arrodille y le diga, Señor, llévatelo o te lo mando.
Pero usted no tiene la posibilidad de decir no más, porque usted es mayordomo de sus hijos. Y Dios le va a pedir cuenta por sus hijos. Pero cuando cumpla la mayoría de edad ya no. No, le va a pedir cuenta por toda la vida. No le estoy diciendo con esto que su hijo viva en su casa toda la vida. Gloria a Dios si vive ahí, amén. ¿Sí? Pero le va a pedir cuenta. Porque no es que a los 18 años entonces ya, me libré. Él verá cómo hace. No. Porque eso es lo que les decía hace un momento. Mientras viva bajo este techo, entonces cuando no viva, ¿qué? ¿Es responsabilidad de él? ¿Él verá qué hace? No. ¿Ok? Entonces, aceptamos esa disciplina. Aceptamos las enseñanzas del Señor. Y si somos hijos de Dios, tenemos esa naturaleza. Y quiero ya para cerrar, no sé si Midia pudo tener la canción. Fíjense que hoy fui obediente y sin que la pastora me dijera de tiempos. Pero quiero que nos tomemos acá solo un minuto. Y nos pongamos en pie. Hay una canción. Y aquí yo quiero que no piense usted si tiene hijos, si no tiene hijos, no. Piense usted en su relación con su padre. Recuerde al hijo mayor. El hijo mayor estaba en la casa, estaba con él. Le obedecía porque se iba a trabajar al campo, pero no conocía a su padre. Y es importante que usted hoy haga ese compromiso. Haga ese compromiso. Mi hijo menor, cuando estaba pequeño, siempre me recriminaba y me decía, no cumplas lo que no prometas. Él lo decía al revés. Pero siempre me gustó eso. Uno no promete lo que no va a cumplir. Hoy solo le pido que haga ese compromiso. Si en su corazón está, haga ese compromiso. Dios es un buen padre. Es un padre que nos da todo. Es un padre lleno de amor, de compasión, que nos enseña, que nos lleva por el camino que nos va a dar una vida eterna. Una vida eterna para disfrutar desde acá en la tierra. Dios es ese Padre bueno. Y es muy importante que nosotros podamos conocer a ese Padre. Comprometernos con conocer cada día más a ese Padre a través de la palabra, a través de esa comunicación con Él, de buscarlo, de orar. Dios te conoce, pero ahora es nuestra tarea conocerle a Él más. Así que mientras estamos cantando esta canción, hagamos ese compromiso de corazón, donde podamos decirle que Él es bueno, que para siempre es su misericordia. No sé si tienes la letra para... Y si puedes subirle, por favor.